Bienvenidos a Cara a Cara. Las cifras económicas son siempre pues una preocupación. Las nuestras son diversas, pero no permiten pues concretar todavía un escenario de estabilidad. Inversiones mineras económicas por más de 10.000 millones de dólares están a la espera y vamos a conversar después de este informe con el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides. La economía peruana creció 2,86% en febrero. Este avance es producto del impulso de la mayoría de los sectores productivos, como construcción, que avanzó a 7,92%. El sector que tuvo resultado negativo fue el de minería e hidrocarburos, que se redujo en más del 2%. Sin embargo, esto no es suficiente. De acuerdo a cifras del INEI, en Lima Metropolitana, donde se concentra la tercera parte de la población económicamente activa, más de 420.000 personas están sin trabajo por la debilidad que presenta la economía peruana y el incremento de la informalidad. La gente a veces acepta condiciones de trabajo insalubres, inseguras, indignas, básicamente por necesidad, porque tienen que trabajar para tener dinero para el sustento de su familia, ¿no? Además, según la encuesta nacional de hogares, la pobreza en el Perú incrementó un punto porcentual, es decir, 6.906.000 peruanos pasaron a ser pobres. Ha habido una reducción del ingreso por trabajo de estas personas, lo que ha generado que haya una contracción en su gasto. En relación a la inversión privada en nuestro país, proyectos mineros importantes no se ejecutan todavía. Por ejemplo, Tía María representa 1.400 millones de dólares. El proyecto minero Cuprífero Conga en Cajamarca, la región más pobre del Perú, espera la inversión de 4.800 millones de dólares. Y Michiquillay, 2.500 millones de dólares. Pese a estos indicadores, se prevé que la economía cierre este año con un crecimiento de 3,6%. Estamos con el presidente de CONFIEP, Roque Benavides, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Esta semana se presenta el gabinete para solicitar el voto de confianza, este miércoles, y se ha adelantado, el presidente Vizcarra y el primer Villanueva han adelantado que los ejes de este discurso, de esta presentación, será crecimiento económico y priorización del empleo. Para usted, ¿cuáles deberían, cómo se debería leer eso? ¿Cuáles deberían ser los impulsos que tome el Ejecutivo para empujar esto? Yo estaría de acuerdo con eso, crecimiento del empleo, crecimiento de la economía y seguramente lucha contra la corrupción, que tiene que venir acompañado de todos esos aspectos. En términos inmediatos, ¿cuáles deberían ser las políticas que tendrían que impulsar el gobierno para hacer pues que el crecimiento comience otra vez a agarrar viada? El crecimiento económico viene pues con estabilidad jurídica, estabilidad económica y estabilidad política. Y en ese sentido el ambiente para la inversión tiene que ser de conciliación entre las distintas fuerzas políticas. Yo creo que lo que ha habido acá durante muchos meses es mucho enfrentamiento, que por supuesto no genera el ambiente adecuado para la inversión. Yo creo que proyectos como la reconstrucción del norte y por supuesto los panamericanos también pueden contribuir desde el lado público a que se reactive la economía del Perú. Pero la CONFIEP está advirtiendo de algunas señales de alerta que ha detectado en el Ejecutivo. Ya van dos comunicados en realidad. El último tiene que ver con el tema de Telefónica. Fíjese, ¿no? ha habido, como mencionó el presidente Piñera en la cumbre de presidentes, preocupación en muchos países por el populismo. Y lo que estamos viendo también en algunos aspectos en el gobierno es síntomas de populismo. ¿Cuáles son esos síntomas de populismo? Decir que vamos a revisar los peajes en las carreteras. Eso lo dijo el ministro, el primer Villanueva. Cuando en el fondo no podemos estar cediendo a presiones en contratos de concesión que por supuesto tienen que ser respetados. El agua en Moquegua, donde por presión de la población se dice que se van a bajar las tarifas de agua. Por favor, tengamos mucho cuidado. Algo que no ha sido reciente, pero que también es muy preocupante, es el tema de las AFPs, la devolución del 95.5%, porque fíjese, si usted analiza la economía, en el fondo, ¿quién va a tener que pagar esas pensiones a la hora que los pensionistas recojan su 95.5, se lo gasten, lo inviertan mal o no tengan una pensión? Tendrá que ser beca o pensión 65. Al final va a tener que ser el Estado, que significan todos los peruanos, que vamos a tener que pagar por esas políticas que suenan muy bien en el corto plazo, pero que en el fondo es mucho populismo. Y añadía la CONFIEP el tema de los juicios que Telefónica mantiene con SUNAT para
explicarlo muy rápidamente al televidente, hay un concepto por provisión satelital, ¿no? A los proveedores satelitales. La SUNAT dice, usted, le dice a Telefónica, ha retenido el impuesto que pagan estos proveedores satelitales y no lo han pagado al fisco. Entonces, claro, el juicio que se ha resuelto son 6 millones de soles, me parece, pero hay cola detrás. ¿Eso le preocupa también a la CONFIEP, ese tipo de procesos? Hasta donde yo entiendo, la empresa nos ha explicado que estos son servicios que se dan fuera del Perú y que por lo tanto no tienen por qué pagar doble tributación. Es una discusión tributaria que nosotros creemos que la Telefónica tiene la razón, pero en fin, tendrán que discutirlo a nivel de la autoridad tributaria. El tema de los peajes que usted señalaba, el tema de las APPs, no vamos a entrar a caso por caso, ¿no? Pero definitivamente sí habría que reconocer de otro lado que hay ahora mucho malestar entre la población. Se esperaba que las APPs fueran pues panaceas en muchos casos, y el caso de Brecht como que ha remecido los cimientos de esta figura. ¿Cómo recuperar la confianza en todo caso frente? Fíjese, la confianza se recupera con transparencia. La confianza se recupera en esta época digital, donde todas las licitaciones, todas las APPs estén digitalizadas, que todo pueda verse y que todo pueda ser transparente. Esa es la única manera de recobrar la confianza. Las licitaciones públicas, todas deberían de ser digitales. Oiga, estamos en la era digital. ¿Por qué es que tenemos que tener papeles que puedan ser pasados por debajo de la mesa, cosa que por supuesto nosotros rechazamos? Así que yo creo que hay mecanismos perfectamente para transparentar todos estos procesos. Todas las esperanzas, como siempre, al final, cuando ocurren bajones en la economía como el que hemos vivido, se cifran en los precios de las materias primas. Al final ese es un refugio indudable para el Perú, y las perspectivas dicen que pintan bien. Usted, como empresario minero, ¿qué nos puede decir al respecto? Fíjese, hay que comenzar por entender a la industria minera. La industria minera, como dicen los economistas, es una industria tomadora de precios. La onza de oro o la libra de cobre que producimos en el Perú se vende exactamente al mismo precio que la onza de oro y la libra de cobre que se produce en Chile, en Canadá o en Australia. Por lo tanto, la minería es una actividad que vive de su eficiencia, de sus costos, y por lo tanto lo que tenemos que ser es competitivos. El Perú tiene que tener mejores carreteras, tiene que tener electricidad barata, comunicaciones baratas, y por supuesto la permisología no puede entrabar todo el sistema. Así que yo creo que tenemos que trabajar más en las eficiencias que estar pensando en los precios de los metales. Los precios de los metales por supuesto que contribuyen, pero esa no es la solución. ¿Cuáles son las perspectivas de grandes proyectos? Yo creo que proyectos como Quellaveco deben de salir adelante. Yo espero que Tía María se ponga... Hay ambivalencia en el gobierno con Tía María, ¿no? Bueno, yo creo que hay que conciliar criterios. Yo, por ejemplo, en el caso de Tía María, donde empresarialmente no tengo nada que ver con eso, yo quiero explicarle a los televidentes, Tía María está en el Valle del Tambo, y el Valle del Tambo no tiene tanta agua como podría tener si se construyera, por ejemplo, el reservorio de Paltiture, que está en las partes altas del Valle del Tambo, en el límite entre Puno y Moquegua. Construir ahí un reservorio generaría mucho más agua en la época de estiaje y permitiría el desarrollo de la mina de Tía María. ¿Qué más constructivo que eso? Yo sinceramente creo que hay que dialogar. Los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo se beneficiarían con la construcción de un reservorio. ¿Quién lo debe construir? En parte la empresa y en parte el Estado. Y por supuesto tendríamos agua de mucho mejor calidad, porque mucha gente no sabe que en el Valle del Tambo hay contaminación natural de boro, que viene de las alturas de Puno, y por lo tanto lo lógico es construir el reservorio de Paltiture, y los agricultores y ganaderos se benefician con esa construcción, y por supuesto la empresa minera contribuye. ¿Quién debería tomar la iniciativa, el liderazgo para hacer que Tía María camine? ¿Es el propio Ejecutivo? El liderazgo lo tienen que tomar las autoridades políticas de nuestro país. El presidente Vizcarra conoce perfectamente ese proyecto, viniendo de Moquegua, conoce que favorecería tanto a Moquegua como a Arequipa en la zona del Valle del Tambo. Yo creo que el liderazgo lo tiene que tomar la autoridad elegida. Hasta ahora, o en los primeros meses del año, en realidad se perdieron casi 80.000 puestos de trabajo formales.
se suponía que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski venía con la carta, ¿no?, de la formalización. Evidentemente eso no está pasando y de hecho se está retrocediendo. CONFIEP tiene un diagnóstico claro de qué medidas inmediatas, efectivas se podrían tomar para comenzar de una vez también a revitalizar el proceso de formalización en una economía tan complicada como la nuestra. Fíjese, nosotros en el Consejo Nacional de Trabajo nos enfrentamos o estamos dialogando con las centrales sindicales. A las centrales sindicales les hemos dicho que acá lo que hay que hacer es luchar contra la informalidad. 72% del empleo en el Perú es informal, no hay derecho. Y por supuesto, si eso viene acompañado con una desaceleración de la economía, lo que sucede es que se pierden cada vez más puestos de trabajo y precisamente en el área formal, que es lo que nos interesaría generar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Crecer, porque se le echa la culpa a los venezolanos. Yo creo que es un absurdo estar echándole la culpa a unos cuantos inmigrantes venezolanos, que además hay que reconocer que en otras épocas los peruanos fuimos a Venezuela. Lo que hay que hacer acá es crecer a un mayor ritmo, generar la confianza para que los peruanos, porque mucha gente cree que la inversión extranjera va a venir a salvarnos. No es así. En el Perú, el 80% de la inversión privada es de peruanos. Nosotros tenemos que trabajar para darle confianza a nuestros compatriotas para que inviertan en nuestro país. Y eso es lo que tiene que hacerse de tal manera de generar muchísimo más actividad económica y mayor crecimiento. Eso es lo que va a generar más puestos de trabajo. ¿En qué sectores está puesta la puntería? Sabemos, por ejemplo, que manufactura está muy golpeado. ¿Dónde podría haberse un crecimiento importante? La manufactura hay que buscar eslabonamientos de la manufactura, por ejemplo, la metalmecánica con la minería. Pero si los proyectos mineros no salen, no hay consumo en la metalmecánica. Tenemos que fomentar la agricultura con reservorios como el de Paltiture. Tenemos que promover el turismo. El Perú es una maravilla en aspectos turísticos. Tenemos que potenciar todo. En el Perú no podemos pretender decir que necesitamos un sector y no el otro. En el Perú tenemos que poner en valor todo lo que tengamos. El petróleo, la minería, el sector turismo, la agricultura, en fin, todo lo que podamos echar mano para que haya crecimiento económico. Para ir terminando, ¿qué le parece a la CONFIEP el ministro de Trabajo, Cristian Silva? Porque ha despertado algunas reacciones, pero yo conversé con él la semana pasada y me pareció no solamente cauto, sino, por ejemplo, muy centrado en el tema de capacitación, poder impulsar determinados programas. ¿Tienen una opinión formada sobre él? ¿Lo ven muy zurdo? Nosotros nos hemos reunido con el ministro de Trabajo y la verdad es que hemos coincidido que hay que luchar contra la informalidad en el empleo y hay que promover el trabajo juvenil, que es donde hay el mayor desempleo. La verdad es que, como lo he repetido muchas veces, a mí no me importa si es de derecha o si es de izquierda, mientras que sea sensato. Deng Xiaoping decía, no me importa el color del gato mientras que case ratones. Pues eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es que haya un ministro de Trabajo promotor del empleo. A la gente más humilde, a los jóvenes que están sin trabajo, ¿les importa que sea de derecha o de izquierda mientras que consigan puestos de trabajo? Eso es lo que tenemos que hacer. Los peruanos no somos enemigos. Podemos ser adversarios políticos, podemos tener ideas distintas, pero no podemos ser enemigos, porque tiene que estar por delante el futuro de nuestro país. Una línea muy amplista, clásica. Usted que acaba de lanzar un libro de Víctor Raúl Aya de la Torre, su tío, nada menos, que se llama... Víctor Raúl Aya de la Torre, El ser humano. El ser humano. Venía usted con un libro por allá, pero es de Neruda. Está buscando otra fuente de inspiración. De Neruda no, yo tengo que aclarar. Aya de la Torre fue mi tío abuelo y yo fui muy unido a él, como lo fue Mauricio Mulder, que vendrá después que yo. Así vamos a seguir en esta línea. Los compañeros, usted no, por lado familiar. Pero recomendamos el libro de Roque Benavides, que está bastante interesante, sobre Aya de la Torre. Gracias, Roque Benavides, por acompañarnos esta noche. Y efectivamente, después de la pausa vamos a regresar con el congresista aprista Mauricio Mulder.